Mi hermano me hizo la vida imposible y luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha sentido un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que esto se originó por celos, estarías equivocado. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que estuviera resentido. Para darles un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a David. Él era el hijo dorado de nuestra familia. Ella le cocinaba, le hacía la colada, e incluso me pedía que le ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que yo le asistiera simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Lo acepté, ya que era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre atender sus necesidades sin esperar nada a cambio. Nunca me ayudó cuando lo necesitaba, y solo se acercaba cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiando y cuidando de mí mismo, él era fuerte y duro, igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca insinuó las cosas. Creo que mi madre desarrolló una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el mimado de la familia, y no me importaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a acosarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Me molestaba por mi estatura y por el hecho de que usaba gafas. Entraba en mi habitación, leía mi diario y luego me acusaba ante mi madre por lo que había escrito. Cuando le gritaba y acusaba a nuestros padres de invadir mi privacidad, se reían de mí, diciendo que no era para tanto. Hizo más cosas horribles, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente, las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo dije a mi madre, ella lo negó, diciendo que así es como los hermanos se relacionan. Cuando nos peleábamos, David atacaba mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que yo estaba siendo acosado por algunos chicos. En lugar de apoyarme, hablaba con los acosadores, llamándome nombres como bicho raro o monstruo, e incluso les animaba a agredirme físicamente, diciendo que era un fracasado. En otra ocasión, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera puedo recordar, me dijo que me suicidara. Aunque normalmente podía ignorar la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Estoy mejor ahora, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. A pesar de que mi padre estaba a menudo en el trabajo y mi madre no parecía preocuparse mucho, ella incluso me culpó una vez, afirmando que era mi culpa por irritar a David. Las cosas empeoraron progresivamente. Durante la escuela, hubo un incidente impactante cuando David intentó prenderme fuego al pelo, e increíblemente, nuestra madre lo defendió, afirmando que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Gracias a Dios, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía por lo que había hecho David. Este momento fue un verdadero punto de inflexión para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado consecuencias por sus acciones. Estaba genuinamente sorprendido, y mi padre dejó claro que ya era suficiente y que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Luego, mi padre vino a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David cuánto se parecían, lo cual era cierto. Mi padre admitió que había esperado años, esperando que David madurara, pero se dio cuenta lentamente de que David se estaba convirtiendo en un gran abusón. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente reconfortante, y casi lloré. Le confesé todo lo que David me había hecho durante los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió por lo mucho que había sufrido. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre severas consecuencias y continuaban. Más tarde esa noche, mi padre me inscribió en clases de MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que tenía que fortalecerme y enfrentarme a los acosadores de mi vida. Admito que un chico nervioso como yo intentando aprender a pelear podría haber parecido extraño, pero estaba muy concentrado.
Organicé bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y ejercicios diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y mi físico. Un día, David volvió a las andadas y robó mi dinero de bolsillo, que habíamos recibido por ayudar con las tareas domésticas. Lo había estado ahorrando durante un tiempo. David entró en mi habitación y lo tomó. Lo pillé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le pedí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí, diciendo que lo único que podía hacer era correr a papá pidiendo ayuda. No sé qué me pasó, pero le di una patada en la cara. Estaba asustado, se cayó hacia atrás, y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de volver a entrar en casa. David empezó a llorar fuerte, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre acudió a ayudarlo y descubrió lo que había sucedido. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor ejemplo para David, quien parecía disfrutar viéndome enojado. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi padre tranquilamente pidió a ambos que explicáramos lo sucedido. Le conté cómo David había robado el dinero que había trabajado duro para ahorrar, mientras David intentaba justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita, y que como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, mi padre le dijo a David que tenía suerte de que solo le hubiera dado una patada por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso e hizo un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero mi padre se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser consolado por haber recibido un golpe, gritó lo mucho que me odiaba y volvió a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Tras ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Por fin había entendido que ya no podía intimidarme, y que incluso mi padre había dejado de apoyar sus actitudes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en igualdad de condiciones. Aunque ya no podía asustarme físicamente, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más irascible y más antipático cada año. Cuando me acercaba a él con alguna pregunta, me ignoraba y se iba, murmurando insultos como empollón o perdedor. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablar directamente conmigo. Cuando le pregunté por qué David no podía simplemente hablar conmigo, ella me pedía que fuera más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, los comentarios de David se volvieron más hirientes, y yo deseaba alejarme y distanciarme de él. Repetidamente le pedí a mi madre que mediara en una conversación para que resolviéramos nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué David me trataba de ese modo, eludía la pregunta. Finalmente, me fui a mi universidad soñada, habiendo obtenido una maestría como estudiante destacado. Mi padre organizó una fiesta para mí, e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante e indiferente, apenas reconociendo mis logros. El día en que me fui a la universidad fue un momento de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico de casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El constante miedo a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, y conectamos de inmediato. Viniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio era una vergüenza. Sin embargo, cuando descubrimos que ella estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una pequeña pero alegre ceremonia. Nuestros padres estaban felices por nosotros, y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés durante los años, nunca busqué nada más porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio.
Karen era mi mujer ideal, y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, después descubrí 2 casos de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve desliz con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y mirando atrás, no puedo estar totalmente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar dividido y creí que podíamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores de juventud y mal juicio. Durante un periodo, las cosas parecieron mejorar. A pesar de que nunca pude confiar plenamente en ella de nuevo, hice todo lo posible por dejar atrás mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar sinceramente hacia un nuevo comienzo. Habían pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y éramos genuinamente felices, planeando nuestras vidas juntos. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se vino abajo una vez más cuando reveló que tenía una aventura de larga duración y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Una mezcla de shock, traición y desconfianza me invadió. Traté de comprender la magnitud de su confesión. En los días siguientes, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que había causado. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentándome a la traición y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué presionando a Karen para que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando le pregunté a Karen cómo había sucedido. Me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia, y nos visitaron desde Navidad hasta Año Nuevo. David, normalmente frío conmigo, era cálido y amable con ella, lo que me hizo feliz porque no quería que Karen se sintiera excluida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre cuando era posible. Notó la distancia entre David y yo, y me preguntó al respecto. Me sinceré sobre nuestra extraña relación y le expliqué que nunca podríamos arreglarla debido a sus sentimientos irreconciliables. Karen lo entendió, pero empezó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que nos ayudara a reconciliarnos. Cuando planeamos ver una película, invitó a David, y vimos lo que él eligió. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo que fue una mejora comparado con su habitual trato de silencio. Recuerdo a Karen y David bailando y jugando videojuegos juntos, pero nunca le di mayor importancia. Karen me contó que un día, David se sinceró con ella sobre sus problemas y un reciente desamor. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba descaradamente con ella cuando yo no estaba presente y, finalmente, las cosas escalaron fuera de control. La imagen de mi esposa y mi hermano acostándose juntos me revolvió el estómago. Karen confesó que se sintió culpable después y rechazó a mi hermano, lo que coincidió con su decisión de irse a casa inmediatamente en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, insistió en marcharse. Cuando nos reencontramos en la universidad después de las vacaciones, volvía a ser la persona alegre de siempre, así que no pregunté nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y sin forma de comprobarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más responsable. Ese fue el motivo por el que nos casamos. Mi mundo se derrumbaba. El hijo que amaba podría no ser mío. Pregunté a Karen si había seguido acostándose con David recientemente, y ella asintió lentamente entre lágrimas. Reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome diciendo que estaba trabajando. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad citas románticas con él.
Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería ser quien rompiera el matrimonio. Me veía como un maravilloso padre para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo parar. Le dije a Karen que agradecía que me hubiera contado la verdad, pero que iba a hacer las maletas e irme. Empezó a llorar, pidiendo perdón, y esperaba que le gritara. En lugar de eso, recogí mis cosas con calma. Karen insistió en que si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían crecer en hogares rotos. Le recordé que tal vez no era el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía creer que nada podría hacer que yo quisiera dejar el matrimonio. Quizás fue en parte mi culpa por perdonar cosas en el pasado. Aunque la amaba, me di cuenta de que mis sentimientos provenían más del hecho de pensar que teníamos un hijo juntos y de que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerla y ya no tenía paciencia. La confianza era un gran problema, y sus palabras sonaban vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se había acostado con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos humanos, pero esto sobrepasaba los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y fui a un hotel. Al día siguiente, fui directamente a casa de mis padres y les revelé todo sobre la relación de mi esposa con David, explicando cómo se habían estado acostando en secreto durante años. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacer tal cosa a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, pedí a mis padres que se quedaran en silencio y me dejaran llamar a David delante de ellos. Les indiqué que permanecieran callados para poder pillar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David respondió al teléfono, le confronté sobre la aventura. Al principio, lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen lo había confesado todo, comenzó a culparla a ella, llamándola inmoral. Afirmó que no era culpa suya si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano con mejor aspecto. Le dije con firmeza que lo expondría ante todos. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el niño mimado, aproveché su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego estalló, tratando de explicarse y salvaguardar su imagen. Mi madre, todavía en shock, exigió una explicación a David. Él balbuceó un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de trasladar la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, que había protegido a su hijo favorito, sintiendo ahora una mezcla de decepción y enfado. En ese emotivo momento, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado los abusos de David. Ahora, la verdad salía a la luz, y los papeles se invertían. Era David quien quedaba expuesto, sus acciones a la vista de todos. Mientras David se quedaba sin palabras, mi padre, normalmente reservado en sus expresiones, no podía contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, con la voz llena de decepción. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen consecuencias graves y has roto irremediablemente la confianza que teníamos en ti. Tu madre y yo te hemos criado para que valores la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has demostrado hoy viola todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu indiferencia por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has herido a él, sino que también has roto los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de cómo eres, pero ya no toleraremos este comportamiento.
A partir de hoy, quedas excluido del fondo universitario que establecí para ti. Tendrás que decidir cómo pagar tus tasas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve la compostura. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había quedado expuesta su verdadera naturaleza y era evidente que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de los persistentes intentos de David por justificarse, ya no lo defendía, y mi padre terminó rápidamente la llamada, cortando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento y apoyo inesperados en medio del caos familiar. Se disculpó por no haberme creído durante todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. Tras esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero el caso se resolvió a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad, y se confirmó que David era en realidad el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba devastado al saber que el niño no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me pidió que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que él no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David, y lo odiaba. Después de que mi divorcio fuera finalizado, sentí una sensación de libertad cuando me mudé a mi propio apartamento de soltero. Era surrealista vivir solo, ya que me había casado muy joven y nunca tuve realmente la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté plenamente. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente obstinado, y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó acercarse a nuestros padres e incluso apareció en su puerta, pidiendo perdón, pero no le permitieron entrar. Incluso mi madre, que a menudo cedía ante los berrinches de David, parecía haber terminado con él, aunque debió haber sido lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba triste por haber sido apartado por nuestros padres. Mi padre me dijo que planeaba dejármelo todo a mí, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo más tarde. Solo le dejaría a David $1. Me quedé atónito porque mi padre ha trabajado duro toda su vida. Incluyendo sus ahorros, fondos de jubilación y seguros de vida, el total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importaba esto, porque quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder contactar con nuestros padres, me llamó ayer, tratando de reconciliarse. Me explicó cómo estaba luchando con la universidad y que después de que Karen descubriera la paternidad del niño, había estado presionándole por ayuda económica para el niño. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me pidió que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo porque realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía culpa, a lo que le di la razón. Le recordé que yo me había divorciado de ella, lo que la convertía en su responsabilidad ahora. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño porque esas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano.
En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto contra él. Aunque esto fuera cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca me volviera a llamar, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repasado la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir. Me dolió un poco verlo tan desamparado. Así que, supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un error hacerlo. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes han estado preguntando por qué no mantengo contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de padrastro. Fui llevado a creer que Henry era mi hijo, solo para luego descubrir que en realidad era hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente, y lloré por ello durante días. La principal razón por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si me mantengo en contacto con su hijo, ella encontrará la manera de volver a entrar en mi vida, y necesito mi espacio. Pueden creer que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por ahora. Actualización 2. La mayoría de ustedes supusieron correctamente que fue mi madre quien informó a David sobre el cambio de testamento de mi padre, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté delante de mi padre, y ella se excusó, diciendo que yo había castigado a David lo suficiente y que él había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él ya no podía seguir casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que si volvía a hablar con David o se reunía con él, podía hacer las maletas e irse. Como mencioné, mi padre es muy obstinado. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo salimos cada fin de semana, y me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre echa de menos a David, se ha mantenido alejada de él. La última vez que supe de David fue por mi abuelo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos, y eventualmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las tasas. Él y Karen viven juntos, y tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, me va bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he salido con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He ido a terapia, así que veremos cómo funciona. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con más historias de vida real sorprendentes que suceden a tu alrededor.